vamos a hablar hoy. Hablemos con seriedad, sí. Le digo a Álvaro, che, hoy podemos hablar. Y me dice Álvaro, me gustó tu editorial. Quizás generalizaste un poco hablando del editorial del día lunes, donde yo hablaba del Islam y de los musulmanes, y de la preocupación de un gran sector de la sociedad argentina con tanto extremismo musulmán que se vive. Exactamente. A ver, yo coincido con muchos puntos de la editorial, pero me parecía interesante poder dialogar un poco en torno a cuestiones generales del islamismo y cómo, obviamente, en sus expresiones más extremas impactan en las dinámicas geopolíticas, no solamente las actuales, sino de los, por lo menos, los últimos 70 años, donde el integrismo islámico organizado y organizado políticamente ha cumplido un rol principalmente subversivo, desestabilizador, obviamente un elemento que atenta contra la modernidad, la cultura judeocristiana, también de raíz grecorromana. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría aclarar varias cuestiones. Claramente el Islam es una religión monoteísta, una religión que tiene aproximadamente unos 1400 años de historia, que surge en Medio Oriente, al igual que el judaísmo y el cristianismo, toma de estas dos muchísimos elementos. Dicho sea de paso, reconoce como profetas menores a Jesús, a Moisés y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Es una religión fundada, si bien es considerado como un profeta, en realidad por un líder político, a diferencia de lo que pasó con Buda, lo que pasó con Lao Tse, lo que pasó con el propio Jesús o Ahura Mazda, que es una religión también del mismo periodo, que fueron profetas religiosos, pensadores, ¿no? Hombres de valores éticos. Mahoma, o Muhammad en hebreo, en árabe, fue un líder político, un estratega militar, ¿no? Una condición que ya habla también de cierto núcleo de valores del propio islamismo. Hay que aclarar otra cuestión. No todos los islámicos son árabes, pero sí todos los islámicos deben profesar su fe en árabe, o sea, en la lengua árabe. Claro. Por ejemplo, hay islámicos en Bosnia, que es un país de los Balcanes, y hay islámicos en Albania, que es un país claramente ya en el continente europeo, o sea, en la parte occidental de Europa. Esto porque si no, creemos que... Entre muchas críticas que me llegaron, era, por ejemplo, gente de la comunidad musulmana en Argentina me decían, no todos somos así. Y me decían, la mayoría no somos así. Igual, digo, yo veo lo que está pasando en Europa, sobre todo, y digo, está bien, no será la mayoría acá, sí. Pero lo que está pasando en Europa da miedo. Los comentarios que me llegaron de España, de Francia, argentinos que están en Francia, que consumen nuestro trabajo, era, Eduardo, no se puede estar en España. Gente en Francia, han tomado Francia, han tomado Madrid en España, han tomado Londres. Un chico de Londres me escribió un mail muy extenso, no lo voy a leer ahora porque la idea es que desarrolles vos, pero me contaba los diferentes barrios de Londres que fueron tomados por la comunidad musulmana y que rigen leyes paralelas. A ver, es interesante para ir como clarificando. Como te decía, no todos son árabes, por ejemplo, también están los islámicos que están en Indonesia, que están en Malasia, que están en Singapur, o sea que tienen más bien rasgos más Sí, parecidos a los asiáticos, y esto también plantea diferencias en las formas de practicar la religión islámica y de vincular lo político con lo islámico. Pero por eso también lo que hay que comprender es que el Islam está dividido como en dos grandes ramas. Una es la mayoritaria, donde el 90% de una población de casi 1.400 millones de habitantes, o más, y ahora ya no recuerdo el último censo internacional sobre esta fe, que es digamos, el grupo conocido como los suníes. ¿Por qué la palabra suníes? Porque proviene de la suna. ¿Qué es la suna? La suna es una recopilación de dichos, de expresiones, de relatos sobre la vida de Mahoma, que buscan interpretar también el propio Corán, que es el libro sagrado y la revelación del propio Alá, el único Dios. ¿Qué característica tienen los suníes, además? Que a diferencia de los chiíes, que ahora vamos a explicar quiénes son y en qué creen, ellos reconocen al Corán
a la Sunna y a Mahoma como las principales fuentes de la revelación divina, pero decidieron ser dirigidos por los califas. ¿Qué son los califas? Fueron los 4 o 5 primeros grandes sucesores de Mahoma que decidieron por sobre una actitud y una postura y una función religiosa transformarse en líderes políticos de sus respectivos califatos. Y claramente cuando uno decide ser un político más que un religioso, tiene manejos más pragmáticos, más realistas y menos dogmáticos, lo que no quiere decir que no haya extremistas también en el grupo sunita. Los chiíes, ¿de dónde provienen? De un término que en árabe significa Shiat Ali, que significa los seguidores de Ali. ¿Quién era Ali? Ali era el yerno y primo hermano de Mahoma, que se reconoció él como auténtico sucesor tras la muerte de Mahoma. Pero ¿qué característica tienen los chiíes? Que a diferencia de los suníes que han decidido ser dirigidos por políticos, califas primero, después los sultanes, después los reyes de los países, de las monarquías árabes, ellos prefieren ser dirigidos por los ayatolas. ¿Qué son los ayatolas? Son los máximos intérpretes de la fe, es decir, religiosos, clérigos religiosos. Y sabemos muy bien que un clérigo religioso tiende más al dogmatismo y a posiciones más ortodoxas, más duras y más cerradas que el político. No quiere decir que no haya clérigos, curas, rabinos, imanes, ¿no? y monjes budistas que no sean pragmáticos, pero mayormente hay una tendencia hacia esto. ¿Dónde mayoritariamente están los chiíes? Por ejemplo, en Irán. Por eso lo del ayatollah Khomeini y el actual ayatollah Jamenei, que es el líder supremo de Irán. O sea, viene el líder religioso y por debajo el presidente de Irán. Esto hay que aclararlo también, porque es como que fuera todo lo mismo, un guiso. Y no es lo mismo. Dicho esto, vos me preguntabas, bueno, ¿qué está pasando? Si vamos primero a Europa. Claramente Europa tuvo diversos oleajes migratorios islámicos a través de su historia que fueron cambiando la actitud y el contenido ideológico religioso de los individuos islámicos que ingresaban a territorio europeo. Claramente, por ejemplo, Alemania, que ahora recién empieza a tener un problema extremista, durante años, aún teniendo una población de 4 millones de islámicos, pero turcos. ¿Y qué características tienen los turcos? Que son una nación occidentalizada, que a partir de Ataturk han decidido incorporar valores y formas de vida más propias de Occidente, manteniendo el Islam como religión. Entonces estos turcos que fueron a Alemania, salvo por sus características estéticas y étnicas, eran casi lo mismo que un alemán, nada más que iban a una mezquita y no intervenían, o mejor dicho, no se manifestaban en torno a la religión. Si tenían algún requerimiento que hacer al Estado alemán o a la sociedad civil alemana, lo hacían como ciudadanos alemanes de origen turco que practicaban el Islam. Ya posteriormente, cuando empieza fuerte oleaje inmigratorio de Noráfrica, Marruecos, Argelia, Libia, Etiopía, Eritrea y también, tras la guerra civil de Siria, ahí ya ingresan otro tipo de musulmán practicante que se ve referenciado en escuelas del Islam claramente extremistas, como por ejemplo los salafistas, los wahabitas. Hoy sería muy largo explicar, que efectivamente plantean la expansión del Islam y la transformación por medio de una migración de un modelo de sociedad, de economía, de política, de cultura occidental, judeo-cristiano, greco-romano, a netamente islam, aplicando la sharia, que es la ley, el código civil y penal islámico, en toda su dureza. ¿Cómo lo van a hacer? Declarando la famosa yihad o jihad, que es la guerra santa contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Todos los que no practican el Islam. Efectivamente, si hablamos de 1.400 millones de islámicos alrededor del mundo, y habría que buscar la cifra de cuántos islámicos hoy censados hay en Europa, principalmente en Europa occidental, claramente ese grupo migrante es minoritario y el grupo extremista es aún más minoritario. Pero ¿cuál es el problema? Que son muy activos.
Claro. que son muy Bueno, militantes. el día... ¿Cuándo tuvimos el editorial nosotros? El miércoles. El día jueves hubo un atentado en Alemania. El tipo que pasó con los... Sí. que se viene repitiendo Sí. esto, es un afgano, Sí. me parece, ¿no? La nacionalidad afgana, claro. Sí. Y uno puede decir, es uno sobre una comunidad de casi debe haber 6 millones de islámicos en Alemania. El problema es que ese grupo militante es un grupo muy activo, muy bien organizado, con una capacidad de despliegue en Francia, en España, en Alemania, en Gran Bretaña, y además que reciben financiamiento de las sedes centrales de estas comunidades extremistas islámicas. Muchas de ellas están principalmente en Qatar, están en Siria, están en Palestina, están en algunos pocos que han quedado en Egipto, que les transfieren dinero y recursos para operativizarse. E incluso también se habla de la existencia de múltiples células dormidas de estos grupos en países donde no hay una gran presencia islámica, como por ejemplo América Latina o Sudamérica o Argentina. En Argentina tenemos aproximadamente 400.000 argentinos, o sea, no llega al 1% de la población, pero ¿qué característica tiene esa población? Ahí está donde yo adhiero a lo tuyo. ¿Qué característica tienen esos 400.000? Que van por ser tercera generación de argentinos. Son los hijos y los nietos de árabes, principalmente musulmanes, que vinieron hace 80 años a la Argentina. Y que en esos 80 años se argentinizaron / occidentalizaron plenamente. El gran problema estaría acá si Argentina abriera sus fronteras a oleajes migratorios de árabes islámicos de países donde anidan grupos extremistas. Nosotros tenemos unos antecedentes complicados, muy tristes. Y además tenemos el foco de la triple frontera. Y además tenemos Bolivia al lado. Donde hay una comunidad iraní muy importante. Efectivamente. Bueno, Venezuela, que aunque no es limítrofe con nosotros, sabemos muy bien que patrocina el accionar de Irán en América Latina. ¿Qué dice la gente? Bruno Campisi dice, doy fe lo que dice Álvaro, vivo en España y es una mierda, bueno, los extremistas islámicos. Ellos están con muchos problemas con la inmigración marroquí. Sí, Noé dice, yo tengo parientes en Francia y tienen miedo de todo esto. María Esther Rodríguez hace un comentario interesante. ¿Qué me diga? Lo más lejos que llegan es a eso, decir yo no soy así, pero no condenan a aquellos que hacen. Ahí está, me parece la clave. No hay fuerza política, económica, militar y cultural en Occidente o en el mundo libre capaz de poder derrotar a las expresiones más extremistas y violentas del islamismo que actúan en sus países, pero que también someten a sus propios pueblos, más que la propia comunidad islámica. Es el Islam pragmático, racional, realista, que cree en su fe, pero que no la involucra en todos los aspectos de la vida cotidiana, y que para mí es la gran mayoría la que tiene que decir exterminar a estos grupos. Porque por más de que Occidente, una deportación masiva, el peligro va a seguir estando porque es subyacente al accionar de grupos que están viviendo en las naciones donde son mayoritariamente musulmanes y que reciben de apoyo del Estado, apoyo de grupos empresarios, de grupos religiosos. Y a mí me parece que son ellos los que tienen, digamos, como una purga interna, expulsar a los elementos terroristas, subversivos y extremistas Además, Islam, la etimología del Islam es comunidad. Entonces son ellos mismos que, no importa si vos sos un islámico en Arabia Saudita, en Bosnia, o en Argentina. En Malasia o en Argentina. Es una gran comunidad que tiene que ahora, señores, estos tipos se vienen afuera. Y los tenemos que repudiar. ¿Cómo lo ves a Trump con todo esto? Bueno, Trump tiene, ya lo demostró en su primer gobierno, un criterio de fortalecer las históricas alianzas o la histórica alianza estratégica entre los diversos gobiernos norteamericanos con las monarquías del Golfo Pérsico, principalmente los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait
y el Reino de Arabia Saudita, donde Qatar, porque nunca se termina de comprender para dónde ¿Para juega dónde va Qatar, Qatar? para dónde va Qatar, bueno, queda ahí como flotando. Recordemos que Donald Trump en su primer gobierno fomentó y logró los famosos acuerdos de los pactos de Abraham, que buscaban la solución pacífica del conflicto en Medio Oriente, restableciendo primero relaciones culturales y comerciales entre Israel y muchas de estas naciones, agrego también Omán, Bahrein y tantas otras, donde lo que se buscaba hasta el desgraciado 7 de octubre, o sea, el ataque terrorista y genocida de Hamas contra el Estado de Israel, el restablecimiento de las relaciones, no, restablecimiento no, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, que ya hubiera, ¿no?, generado un hito histórico y que esperamos que en este mandato, ¿no?, Donald Trump pueda definitivamente lograr. Hola, buenas noches para el Presto, Edgardo Felipe, para el señor Sicarelli. Le quería preguntar a Álvaro, ¿qué opina de Felipe Piña? Si leyó alguno de sus libros, si es verdad la historia que cuenta de Argentina. Y quiero que me dé un consejo para un estudiante de la UBA como yo, qué tengo que hacer para no salir adoctrinado por el surdaje y por todos los peronistas que están en esa universidad. Muchísimas gracias. Habla al país el señor Álvaro Sicarelli, ministro de Educación. Yo no leo libros de historia, pero en realidad no leo libros de sociología, filosofía, teoría política que no contengan una bibliografía, ni citas. Repita. Yo no leo libros de humanidades que no contengan bibliografía clara y específica para demostrar cuáles son las fuentes, para decir las cosas que durante años... Por ejemplo, que Felipe Manuel Piña. Belgrano era un metrosexual. Sí, cosas, bueno, eso digamos eso sería hasta Un chascarrillo. un divertimento. Sí, ¿no? además, recordemos, Felipe Piña, para aquellos que no lo saben, fue denunciado por plagio. Para variar. Para variar. Yo les recomendaría a nuestros queridos oyentes y además audiovidentes, audiovidentes, fue el término, ¿cómo se? Oyentes y El trimividente. televidentes, que si quieren leer buenos libros de historia en general, pero de Argentina en particular, pueden leer los libros de Tulio Alperindongui, Félix Luna, Luis Alberto Romero, incluso Milcíades Peña, que era un trotskista, pero escribió libros extraordinarios sobre el desarrollo de la Argentina moderna, libros que ha escrito, por ejemplo, Juan José Sebrelli como crítica de las ideas políticas argentinas. Hay grandes autores, Isidoro Ruiz Moreno, un gran estudioso de las grandes batallas de la historia, guerras, ¿no? De la formación del Estado Nacional. ¿Qué me estoy olvidando? Miguel Ángel de Marco. Es bueno nombrarlos porque algunos quizás No los no los conocen, ni conocen. escuchan esto, lo googlean. Y acá pueden encontrar muy buen material. ¿Y qué me dijo después? Me preguntó también sobre qué puede hacer en la universidad. ¿Cómo lucha contra el adoctrinamiento en la UBA? Bueno, en realidad, primero te digo de que mientras vos no pierdas tu capacidad de juicio y pensamiento crítico y de vos mismo asumir que nunca vas a saber todo, ni aún hasta el último estertor de tu vida, hasta en ese momento vas a estar aprendiendo algo, ya le va a ser difícil al adoctrinador imponerte un criterio único, un pensamiento único. Ahora, ¿cómo militar en contra? Bueno, deben existir, no sé en qué facultad estará acá el caballero, agrupaciones que justamente no son necesariamente las tradicionales, que militan en contra no solo de adoctrinamiento, sino del aprovechamiento de los recursos que aporta el estudiantado y el Estado al servicio de estas facciones juveniles, que son muchas, son históricas, no vino el caso nombrarlas. ¿Tenemos otro? Álvaro, ¿qué países árabes tienen actualmente relaciones con Israel? ¿Cuáles son, digamos, los que están en buenos términos con Israel? ¿Y cuáles son los que no? Porque Jordania tengo entendido que es un aliado de Israel o por lo menos tienen buenas relaciones. ¿Cuáles más son? ¿Podés decirlo? Gracias, te manda un abrazo Alberto de Paternal. Grande, Albert. Gracias, Alberto, por la pregunta. Bueno, en realidad, históricamente y tras la creación del Estado de Israel y tras, bueno, Israel sufrió 3 guerras, ¿no? La guerra de independencia, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, donde en casi todas participaron siempre los mismos países árabes
todos ellos países vecinos que fueron agresores contra Israel buscando su, digamos, disolución como Estado. Vamos a suponer que a partir de finalizada la guerra del Yom Kippur, Israel mantuvo relaciones muy, muy buenas con Egipto, con Siria, con Líbano, con Jordania y con Turquía. Y más con Turquía porque tenía dos características. Repito, un país occidentalizado y además un país que, si bien islámico, es miembro de la OTAN. Y además Israel siempre tuvo vocación de tener buen vínculo con el resto de los países islámicos, como por ejemplo, sin no tener relaciones diplomáticas, pero sí buenos vínculos con Marruecos, que dejó después de tenerlo, y claramente con el ascenso de Hezbollah en el Líbano y el accionar de la yihad islámica y de Hamas, Siria y Líbano pasaron a ser países en estado ¿no? de confrontación con Israel. Jordania más o menos ambivalente y Egipto ahora, bueno, volvió más o menos a tener muy buen vínculo. Con el resto de las naciones, repito, Trump está queriendo una normalización de los vínculos políticos y económicos con las monarquías árabes en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes, y tiene muy buen vínculo además Israel con naciones islámicas, que les nombré que no son árabes, pero que son incluso muy populosas, como por ejemplo Indonesia y Malasia. Así que no sé si con esto... ¿Tenemos otro audio más? O... Bueno, vamos a Ah, con poner... Sudán, perdón, me olvidé un vínculo. No, pasemos a... Sí, démoslo de lugar a otro. Claro, démosle lugar a otro. Ah, Este varón. que lo hacen muy largo. Ay, chicos, claro. Hay audios de 2 minutos, no podemos pasar, chicos. ¿Hay otro más? A ver, escuchemos. Chicos, qué gusto escucharlos, poderlos entender después de mucho tiempo de haber sido zurda. Cuesta cambiar el chip, pero se agradece que no seamos cabeza de termo y que podamos entender lo que realmente está pasando para no cometer los mismos errores de siempre. Tenemos otro, ya escuchamos el. Tenemos un video de la señora. Hola Presto, hola chicos, ¿cómo están? Qué buena vuelta. Qué bueno Gracias. saber que el lunes, miércoles y viernes hago todo antes para hacerme después a las 6 de la tarde unos mates e instruirme un poquito. Gracias chicos. Un beso gigante. Un beso enorme. Bueno, estamos con los mensajes. Yo te quiero hacer una última pregunta, ya te estoy exprimiendo mucho. Bueno, escucha. Dame un beso. Ay, un beso. Dale. Dame ese cachete. Yo te iba a comer la boca. Yo... No, heterosexual. escúchame. Cuestión Trump, aranceles al acero. Gestión Mauricio Macri. Muy buena reciprocidad. Le bajaron. Gestión Milei, con todo lo bien que se lleva Milei, no. No le vamos a bajar los aranceles. Contextos distintos. también. Contextos distintos. 12 días de gestión. Cambiemos en ese momento para que Trump baje los aranceles. A ver, yo creo que Trump... A ver, cuando vos tenés posicionamientos tan firmes, tan duros, tan determinados en cuestiones que son estratégicas para tu gobierno, como en el caso de Trump, la economía y la reactivación económica, obviamente terminas después secuestrado unos esclavos de sus propios dichos. Entonces, si vos le estás aplicando a casi todos tus aliados, incluso aranceles, para poder reequilibrar los valores, ¿no? La balanza comercial, ¿no? Las cuestiones de la economía interna, porque iba a excluir, valga la redundancia, exclusivamente a la Argentina, ¿no? La puse en el medio. Yo creo y tengo esperanzas que ese vínculo estratégico que está gestando y está formando el presidente Milei con la administración Trump en los próximos meses genere ¿no? algún tipo de viraje en favor de Argentina, ya sea declarar a Argentina economía preferente, favorecer a Argentina en los organismos internacionales de crédito, no sé, abrir ciertos aspectos de la economía norteamericana, principalmente para las commodities argentinas. Pero bueno, viste, sí,
es necesario, porque efectivamente el vínculo con el presidente Mauricio Macri distó bastante de estas actitudes tan proteccionistas que nos Sí. está aplicando ahora. Pero bueno, tampoco el presidente Milei se puede meter en la cabeza Claro. de Donald Trump y cambiarlo. Pero bueno, como yo siempre digo, el vínculo de Argentina hoy por hoy con la gestión Trump, por lo menos los próximos meses, va a ser una era de oro en materia de intercambio político, militar, científico-tecnológico, cultural, de asociación, ¿no? En materia geopolítica. La cuestión económica habrá que ver. Bien, ¿cree que sigamos? o- Sí, no sé qué hora es. Bueno, ¿tenemos otro mensaje? Ah, ya somos de la- A ver. ¿Tenemos otro? Si yo tengo que esperar que me hagan el pastel de papa. Dale con el pastel de papa. Yo Me comí encanta el pastel de papas con huevito cortado en rodaja, aceituna. ¿Qué si llegase y no está el pastel de papa? ¿Cómo reaccionaría Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús, Presto Filipo? Veo que no está la comida, me vuelvo a poner el saco, me retiro del departamento. Buenas tardes, Presto. ¿Cómo te va? Un saludo para Augusto, un saludo para... Sí, a ver. Buenas tardes, Presto. ¿Cómo te va? Un saludo para Augusto, un saludo para Rafa y para Álvaro que está por ahí. Son los mejores y los más objetivos periodistas que existen en este país. Bueno, Álvaro es analista, pero es un crack. Nada, hoy 14 de febrero no es una fecha común porque es mi cumpleaños. Me gustaría recibir un saludo de ustedes tres y también de la visita por ahí. Solo eso. Nada, abrazo. Feliz. Que lo cumplas, que lo cumplas, que lo cumplas feliz. ¿Te acuerdas la canción esa de Violencia Rivas? Que decía, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, festejemos como pelotudos un año más cerca de morir, festejemos como pelotudos un año más cerca de morir. Y alegría, alegría. Es la verdad. Y cuando cumplamos, mira, a partir de los 40 años ya no es más un día, no es un día más, siempre es un día menos. Aprovechen la vida, chicos, no se peleen por pelotudeces, no se droguen, no tomen alcohol. A veces la vida es muy dura, a veces alguien necesita algún estupefaciente. Dejad que la gente sea libre. Dejad. ¿Tenemos otro o ya? ¿Tenemos otro? A ver, otro mensaje. Álvaro, ¿cómo me calentás las redes? Sí. Alvarillo, te quería consultar. ¿Se puede hacernos un top de los peores y mejores presidentes de la historia argentina? Y alguno que vos considerás que no tiene el reconocimiento que se merece. Y me gustaría también saber con qué presidente te hubiera gustado salir. ¿Quién te parece más fachero de todos? Y el más feo. Muchas gracias. Te daría un papel para Bueno, vamos por partes. rápidamente, a ver, los que yo Los más mejores admiro. presidentes para vos. Y por lo menos Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, Marcelo T. de Alvear, ¿no? Marcelo T. de Alvear, el general Aramburu, Arturo Frondizi, Arturo Ilia, el general Lanusse. Y para mí fueron dos grandes estadistas, con aciertos y con errores, Alfonsín y Menem, el presidente Mauricio Macri, y esperemos que por sus éxitos y por su don de estadística, yo pueda decir en el futuro, el presidente Javier Milei. Bien, el más bello de todos. Ay, lindo. Y Mauricio un tipo fachero, tipo... Pues después, claro, eran muy decimonónicos los de arte, viste las caras muy borbonas, muy belgranianas. Menem, No, Menem no. Seductor sí, pero no, lindo no. Pero sí, Mauricio, para mí el más fachero de todos, por lo menos en estos 40 años de democracia, Mauricio. Si algún día, no sé, Luis Petri llega a presidente, podría ser uno de los más lindos, claramente. Efectivamente, ¿y qué te voy a decir? ¿Los peores? ¿y el más feo para vos? Ay, no se habla de los cuerpos. No sé las cuerpas. Señor Álvaro Sicarelli, nos encontramos el viernes que viene. Nos encontramos el viernes que viene. Y volviendo al tema del Islam, por lo menos Eduardo, yo que hemos hablado, no sé los que presentes y otros que nos están escuchando, nosotros no somos antirreligión, nosotros no somos partidarios de coartar el derecho humano inalienable a que cualquier individuo practique sus tradiciones, practique sus concepciones filosóficas, religiosas, con absoluta libertad. Ahora, eso sí. Punto número 1, no todas las culturas son moralmente y éticamente equiparables. Nosotros no somos relativistas culturales. Las hay
buenas porque defienden buenos valores y valores que además son universales, aplicables a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Y las hay las que atentan contra esos valores de forma sistemática y violenta. Entonces, los hay islámicos que defienden la libertad, defienden el derecho a la vida, defienden la propiedad, y los hay islámicos que van totalmente en contra de ellos. Ahora, lo que no voy a tolerar, que aquellos que, aprovechándose de buena fe la generosidad de países como el nuestro, que históricamente han abierto sus fronteras para todos aquellos que quieran habitar suelo argentino, vengan aquí y quieran imponer de manera supremacista, o sea, por encima, los históricos valores de nuestra nación, que además es una nación basada en valores históricos occidentales y del mundo libre. Entonces, está todo bien, como diría la gran Moria Kazan, take it easy, take it easy. Las hemos invitado, las hemos atendido muy bien, les hemos dado la bienvenida, pero respetando las jerarquías y los valores preexistentes. Así que nada más que eso para que quede clarito. Tano gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecita, pero con pedigrí francés. No somos hijos del barco. Santo y profano a la vez.